Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, iniciamos la jornada de entrevistas este martes 29 de noviembre con el doctor Stalin Raza, el jurista, y lo hemos invitado a un diálogo para que nos explique. Doctor Raza, ¿puede un juez de otra localidad otorgar medida cautelar a un preso en otra localidad en donde debió presentarse, y no como este juez Emerson Juripayo, que da las medidas cautelares y con ello sale en la prelibertad el señor Jorge Glass? Doctor Stalin Raza, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a la audiencia. A ver, yo creo que es importante empezar a precisar algunos criterios básicos, ¿no? Lo primero como criterio básico es que evidentemente el juez de Santo Domingo no es el juez competente. Lo segundo como criterio fundamental es que la acción de medidas cautelares, la garantía jurisdiccional de medidas cautelares, no es la garantía adecuada ni es la garantía eficaz que está prevista por el ordenamiento jurídico cuando lo que una persona busca es recuperar su libertad. Cuando una persona busca recuperar su libertad, la garantía que está prevista en el ordenamiento jurídico como la garantía directa, idónea, es el habeas corpus. Y hay diferentes tipos de habeas corpus. Cuando a una persona le demoran, como es lo que ha alegado el abogado que se ha presentado, la tercera persona que se ha presentado para darle defendiendo los derechos al señor Glass, cuando una persona lo que alega es la demora por parte del SNAI en que se envíen los documentos, en que se envíen los expedientes, para que el juez de garantías penales haga el cómputo de las penas, esa garantía que debe activarse es el habeas corpus que se conoce como habeas corpus traslativo o traslaticio. Se trata de una modalidad de habeas corpus que busca precisamente frenar la demora en la decisión jurídica acerca de la libertad de una persona. Y claramente el juez competente, el único juez competente para decidir sobre cómo son las modalidades de ejecución de las condenas es el juez de garantías penitenciarias. ¿Cuál juez de garantías penitenciarias? El juez de garantías penitenciarias del domicilio de la persona, mejor dicho, del lugar donde se encuentra privada de la libertad de una persona, o aquel juez de garantías penitenciarias que ya haya prevenido en el conocimiento de un incidente previo, que fue el incidente que presentó el señor Glass, me parece, que en la ciudad de La Tacunga. Así que creo que con estas cosas básicas, la conclusión clara y contundente a la que nos abocamos es a que la garantía jurisdiccional está mal concedida y por un juez que no era competente. Es decir, el juez inobservó la ley de garantías constitucionales. Absolutamente, absolutamente. No solo eso, además la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha pretendido regular de alguna manera cuáles son las modalidades de habeas corpus, de las garantías jurisdiccionales, y que ha establecido el alcance también y las limitaciones de las garantías de las medidas cautelares de carácter autónomo. Esta es una medida cautelar de carácter autónomo y la Corte Constitucional ha establecido diferentes reglas para eso. Es decir, se da frente a la prevención de la vulneración de un derecho y nunca se da frente a decisiones jurisdiccionales. Acá lo que se está esperando es la decisión jurisdiccional de un juez de garantías penitenciarias que tenía que resolver sobre los pedidos de acumulación de penas y de sometimiento al régimen, ya sea semiabierto o ya sea al régimen de prelibertad, según las diferentes interpretaciones que se hagan sobre este tema. Hay algunos que interpretan que debería aplicarse el Código de Ejecución de Penas ya derogado. Habemos otros que interpretamos como que debe aplicarse, como así corresponde, el Código Orgánico Integral Penal en su capítulo, en su título, en su libro, que tiene que ver con la ejecución penal, porque la sentencia se dictó estando ya vigente el Código Orgánico Integral Penal, a pesar de que los hechos fueron hechos que ocurrieron antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Pero la sentencia tiene que ejecutarse de acuerdo con las reglas, de acuerdo con las normas de ejecución de condenas que están vigentes al momento en el que se dictan las sentencias. Y en ese contexto lo que procede es la aplicación del 60% de las penas que se encuentran establecidas para el señor Glass.
En ese escenario, si dejamos de lado el pronunciamiento de este juez de Santo Domingo de los Áchilas, si está en trámite de unificación de penas que actualmente se procesa, en el escenario que se le concediera, ¿ya tiene el tiempo suficiente para salir o, como hemos escuchado, esto debiera cumplir el próximo año? Bueno, ese es, pues, dejado sentado el primer tema, que no era la garantía eficaz, que no era el juez competente, que no es la acción adecuada, que se está haciendo un abuso y una vez más se está prostituyendo a las garantías jurisdiccionales, especialmente a las medidas cautelares de carácter autónomo. Dejado sentado eso como una premisa fundamental. La siguiente premisa es establecer si el señor Glass tiene o no derecho a salir ya en libertad. Y aquí yo diverjo con algunas interpretaciones de varios de los juristas que hacen opinión sobre este tema. Yo creo que el señor Glass merece salir en libertad porque ha cumplido ya el 60% de la condena. ¿De cuál condena? Y aquí es el meollo del asunto. El señor Glass tiene dos sentencias. Una sentencia a 6 años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita y una condena a 8 años por el delito de cohecho. Bien, ¿se suman esas dos penas para sumar un total de 14 años? Es la pregunta y la respuesta es no, no se suman. ¿Por qué? Porque cuando él cometió los delitos, que estaba vigente el Código Penal, que ya no se encuentra vigente, que está derogado, y de acuerdo con ese Código Penal no existía sumatoria de condenas para efecto no del cumplimiento de la sentencia, sino para efecto del cumplimiento, del establecimiento del número de años que una persona tiene que pagar. Y eso se establece en una sentencia. Existen dos sentencias. Esas dos sentencias son acumulables de acuerdo con las reglas del Código Orgánico y del Código Penal pasado. No, no son acumulables. Por lo tanto, debe interpretarse como que el señor Glass tiene una sentencia de 6 años, respecto del cual habrá que ver si cumplió el 60%. Y eso es 3 años, 6 meses. Y tiene otra sentencia de 8 años, respecto de la cual habrá que ver también si el señor Glass cumplió o no cumplió el 60%. Y eso es 4 años, 8 meses, me parece, 4 años y algo más. ¿Sí? ¿El señor Glass está privado de su libertad por más de ese tiempo? La respuesta es sí, parecería ser que el señor Glass está privado de su libertad ya 5 años. Entonces, de acuerdo con las reglas actuales de la ejecución de penas, pero no con la aplicación de la acumulación, porque no estaba vigente cuando él cometió los delitos, y ahí hay que aplicar lo que se llama un principio de favorabilidad, de aplicación de la ley que es más favorable, independientemente del tiempo en el que se haya cometido el delito. Pero en cuanto a la realización de la conducta y en cuanto al establecimiento de la pena, no en cuanto al cumplimiento, es decir, a la ejecución, ¿sí? Es una fase diferente. Esta es la diferencia que yo tengo con otros abogados colegas que opinan sobre el tema. Entonces, si el señor Glass ya superó ese 60% de cada una de las condenas, ¿tiene derecho a gozar de su régimen semiabierto, a gozar de su régimen de libertad controlada, lo que ustedes quieran llamarle, de libertad? Sí, tiene derecho. Ahora, ¿cómo tiene que ejercer ese derecho? Ahí está el problema. Tiene que ejercerlo a través de los canales correspondientes, que no son obviamente ni las medidas cautelares, ni el juez de Santo Domingo, ni una tercera persona que aparece de comedido para darle defendiendo sus derechos. Doctor Raza, ilústrenos, en las redes sociales en donde la gran mayoría se escribe basura, mentiras, ya proclaman con esta nueva salida de la cárcel la inocencia de Jorge Glass. Al tener 2 sentencias ejecutoriadas, a él sí se lo puede calificar como un corrupto, como un hombre que cometió los delitos de cohecho en el un caso y de asociación ilícita en el otro. Sí, esto es claro. O sea, no, el hecho de que él recupere su libertad no significa que queden anuladas las sentencias ni que se esté estableciendo su inocencia. No, jueces han declarado ya su culpabilidad. Tan han declarado su culpabilidad que las condenas están ejecutoriadas y hasta ejecutadas, porque si no estuviesen ejecutadas, entonces no tendría sentido que le esté pidiendo que ya ha cumplido su sentencia en el porcentaje en que la ley establece, ya sea de acuerdo con la una o con la otra interpretación. Pero no, el señor Glass tiene sentencias condenatorias que están ejecutadas y que ya se deberían cumplir. Por el hecho de haberse cumplido, una persona que ya cumple el tiempo de su condena ya paga en esa parte su condena con la sociedad, que no en otras partes, ¿no? Porque la privación de la libertad es solo una parte
de la reparación que una persona tiene que pagarle al Estado cuando ha cometido un delito, la otra son las indemnizaciones de daños y perjuicios, las otras son las medidas de satisfacción, las disculpas públicas, todo esto que ya también se ha cumplido. Pero ya en todo caso una persona que ha cumplido el tiempo que le han establecido como tiempo máximo para cumplir su condena de privación de la libertad, tiene derecho a salir y a reivindicarse en la sociedad, sí, pero eso no quita que haya tenido una sentencia y que ya ha sido objeto de una condena, y en este caso, en el caso del señor Glass, de 2 condenas anteriores. Ahora, tampoco eso quita la posibilidad, como nunca quita la posibilidad, de que a futuro cualquier persona que haya sido objeto de sentencia penal condenatoria, y aunque la haya cumplido, y aun cualquiera que sea el tiempo que haya transcurrido, cuando encuentra razones suficientes y convincentes y sólidas para presentar un recurso de revisión, lo puede hacer. Cualquier persona tiene el derecho de presentar un recurso de revisión si aporta prueba nueva a los casos y aporta evidencia que deslegitima la fuerza, la contundencia de las sentencias de juzgamiento que obtuvo. Entonces, esto es así. Aquí no es cuestión ni de estigmatizar ni de pronunciarse a la luz de los jugos gástricos, sino a la luz de lo que dice la ley, a lo que dice la razón y a lo que nos aconseja la realidad en un Estado civilizado. En un Estado civilizado tampoco la justicia es venganza, pero tampoco la justicia es impunidad. Ni venganza ni impunidad. Pero en ese escenario que usted dice, esa posibilidad, porque hay el recurso de revisión, artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, en el escenario consentido no, de que se diera paso a eso, aun cuando habría que exhibirse pruebas contundentes que cambie el proceso, que allí pudiera haber juicios de repetición a los jueces que sentenciaron, que condenaron por cohecho y por asociación ilícita, doctor Raza. Sí, de hecho sí, este es el efecto, incluso el efecto inmediato, que está establecido en el ordenamiento jurídico. Cuando existe la declaratoria de inocencia mediante el recurso de revisión, eso significa un reconocimiento de que el Estado ha cometido un error judicial, que el condenado ha sido condenado de manera equivocada. Y ese error judicial, lo dice la propia Constitución, lo dice la propia ley, es susceptible de reparación, de indemnización por parte del Estado en primer lugar y por supuesto por parte de los jueces que expidieron, que emitieron esas sentencias erróneas, ¿no? Pero claro, como usted bien señala, y así debería ser para conocimiento completo de la audiencia, para que proceda el recurso de revisión es necesario que exista nueva prueba y prueba contundente que desacredite lo que se ha venido haciendo en 2 momentos anteriores, ¿no? En el momento de la sentencia de primera instancia y en el momento de la sentencia de apelación, donde se han analizado también y con toda la oportunidad y la inmediación y el tiempo suficiente las pruebas que fueron presentadas para llegar a las condenas. Ahora, si esas pruebas que fueron presentadas para llegar a las condenas se demuestra posteriormente que fueron obtenidas de manera ilícita, producidas de manera fraudulenta o que son producto de errores de carácter técnico, entonces perfectamente habilitada la vía del recurso de revisión. Pero una vía que tiene un estándar, un criterio mucho más fuerte, un escrutinio mucho más fuerte por parte de los jueces que conocerían de estos recursos de revisión, porque tienen nada menos que dejar sin efecto la cosa juzgada, que ya fue producida y que fue materializada en sentencias que se encuentran ejecutoriadas e incluso ejecutadas. Es decir, no es fácil ni simple como se sueña el revisar una sentencia si es que no se apega a la norma. Sí, o sea, si es que existen los fundamentos más que todo. Aquí hay una cosa que es muy importante. Había un tratadista muy importante del derecho procesal que se llamaba Michele Tarufo, y él decía, la verdad es condición necesaria de la justicia. Cuando existe verdad de por medio, tenga la certeza de que sea difícil o sea fácil el recurso, la vía procesal que tiene que intentarse, la verdad tiene que prevalecer. Ahora, si no es verdad, cualquiera que sea la vía utilizada, como por ejemplo las acciones constitucionales, no prosperarán, o más temprano o más tarde tendrán que verse fracasadas, porque de por medio no existe esta verdad en sentido material y en sentido procesal, ¿no? Es decir, que nada más habrá que hacer un estudio sesudo, un estudio consciente, un estudio apartado de cualquier tipo de visceralidad en el análisis,
para establecer si esas pruebas sirvieron para el juzgamiento del señor Glass o de cualquiera de los involucrados en los casos sonados de las últimas épocas han sido o no han sido lo suficientemente contundentes y han sido o no han sido lo suficientemente lícitas en su obtención para que luego la verdad prevalezca si ese fuera el caso, o si no, para que esas sentencias, que son producto de hechos a los que se corresponden, hechos verdaderos, probados además adecuadamente, prevalezcan las sentencias y no se dé paso a ningún recurso de revisión. Volviendo al tema del caso de Jorge Glass, ¿cuál debiera ser el papel ya tenemos nuevo Procurador General del Estado, del abogado del Estado? ¿Cuál debiera ser el papel? ¿Dónde está la Procuraduría en este y en otros casos? Bueno, es que es complicado porque en la acción de medidas cautelares normalmente se lo notifica, en las acciones constitucionales en general, normalmente se indica al Procurador General del Estado, pero el Procurador General del Estado no es una parte demandada, por ponerlo para comprensión mejor de la audiencia. El Procurador General asiste en defensa del Estado en muchas de las ocasiones, pero fundamentalmente en defensa de la legalidad, de la institucionalidad, de la vigencia del ordenamiento jurídico. Así es que el rol del Procurador General del Estado en ese sentido es un rol limitado dentro de las acciones de garantías jurisdiccionales y mucho más dentro de las acciones de medidas cautelares de tipo autónomo. Eso no quiere decir que la Procuraduría General del Estado no tenga el papel proactivo que debiera tener. Por ejemplo, recordemos qué fue lo que ocurrió con los habeas corpus de Manglar Alto, con el habeas corpus de Manglar Alto. La Procuraduría General del Estado inicialmente tuvo papel absolutamente pasivo, no hizo nada, pero luego sí intervino en el pedido de revocatoria de esas medidas, intervino también en todos los momentos procesales posteriores, intervino activamente y consiguió que quede sin efecto el habeas corpus que se dictó en favor del señor Glass. Así que el papel de la Procuraduría debería ser ese, no defender cualquier cosa, que es una mala costumbre a la que también los funcionarios de la Procuraduría están acostumbrándose, valga la redundancia, sino defender esto, el ordenamiento jurídico y la legalidad. Pero sí, este es el rol que debería tener la Procuraduría. Ahora, yo lo que quisiera decir también es que de cualquier manera, la mala utilización, la desnaturalización de estas medidas cautelares le hacen un flaco favor al señor Glass. Porque el señor Glass, según mi interpretación, tiene la posibilidad de recuperar su libertad porque ha cumplido el tiempo proporcional necesario, cumpliendo los canales o acudiendo a los canales adecuados y a los jueces competentes, lo cual hablaría bien de cuáles son las estrategias jurídicas que él está usando. Pero acudir a este tipo de artimañas y de argucias no le hace ningún favor, porque más tarde o más temprano esas medidas cautelares van a ser revocadas, y si se niega su revocatoria van a ser apeladas, y si son apeladas seguramente la Corte Provincial va a tener que hacer una revisión exhaustiva de esto y eventualmente va a poder negar las medidas cautelares. Y esto significará incluso un desgaste de tipo emocional y personal para el propio señor Glass. Recordemos el triunfalismo con el que el señor Glass salió de la cárcel con el habeas corpus de Manglar Alto, que fue una cosa parecida, ¿no? Un tercero que le da pidiendo. En un caso donde no tenía ninguna razón de ser y los efectos se le alcanzaron a él por la encina. Y en este caso también un tercero que le da pidiendo una medida cautelar ilegal, ilegítima, que se ha concedido, que seguramente está destinada a ser revocada, y el señor Glass, si no se ha resuelto para entonces la situación de su régimen semiabierto, de su prelibertad, tendrá que regresar a la cárcel con todo el desgaste que eso significa. Yo supongo que esto no le hace a él ningún flaco favor, que no sea esta presentación pública y mediática de salir y de volver a ingresar. ¿Y qué puede pasar con este juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo, que emitió el dictamen? ¿Puede actuar de oficio el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, o no? No, no puede. Sabemos ya que desde la reforma que existió al Código Orgánico de la Función Judicial, motivada por una sentencia de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio cuando se trata de sancionar conductas graves de los jueces, ¿no? Como el error excusable, como la negligencia o como el dolo. Debe existir una declaratoria jurisdiccional previa. ¿Quién tendría que hacer esta declaratoria jurisdiccional previa? Los jueces de apelación, si el caso llega a apelación, porque además es importante, y es una imprecisión que he visto que se ha cometido en algunos medios de comunicación, no en el suyo, desde luego. Las medidas cautelares autónomas, la concesión, el otorgamiento de las medidas cautelares autónomas no son susceptibles de apelación.
La negativa de las medidas cautelares autónomas, sí, o la negativa a revocarlas, sí, también es apelable. Y esto solamente en esas dos vías podría llegar a la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, y los jueces de la Corte Provincial podrían hacer una declaratoria judicial o de error inexcusable o de negligencia manifiesta o de dolo. Eso no quita que también se puedan presentar denuncias para que el Consejo de la Judicatura motive el pedido de una declaratoria jurisdiccional previa y pida a la Corte Provincial de Santo Domingo Los Áchilas que conforme un tribunal para que analice la conducta de este juez. Más allá de eso, la Corte Constitucional tiene la facultad de selección y de revisión de las garantías jurisdiccionales en general y de las medidas cautelares en particular. Y de las medidas cautelares tiene la capacidad de selección y de revisión ya. Y la Corte Constitucional, dentro de acciones de garantías jurisdiccionales, tiene, por supuesto, la posibilidad también de declarar, como ya lo ha hecho, en algunos casos, el error inexcusable de los jueces que desnaturalizan las garantías jurisdiccionales. Doctor Stalin Raza, ¿cree usted que se necesita mayor precisión, cambios a la Ley de Garantías Constitucionales o simplemente hay una mala aplicación de los jueces, en este caso el juez de Santo Domingo de los Áchilas, de esta norma? Hay las dos cosas. A mí me parece que la actuación del juez de Santo Domingo de los Áchilas no es una actuación ingenua tampoco, así es que habrá que investigar a profundidad cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a él a aceptar semejante aberración. Pero más allá de esto, creo que también es necesario empezar a discutir seriamente reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es anterior incluso al Código Orgánico Integral Penal y anterior al Código Orgánico General de Procesos, y que, por ejemplo, en la tramitación del procedimiento de carácter constitucional de las garantías jurisdiccionales tiene ciertas asimetrías frente a los trámites de los procesos generales, lo cual, si usted le suma que los jueces que conocen de las garantías constitucionales son jueces que son especialistas en otras materias, no en derecho constitucional ni en trámite específico de garantías constitucionales, les genera confusiones, al punto tal que cada juez en cada lugar del país resuelve las acciones de protección o las medidas cautelares o los habeas corpus a la manera en la que se le ocurre y en la que mejor interpreta y aplica principios tan laxos como, por ejemplo, el principio de formalidad condicionada. Entonces, usted tiene que hay un juez penal que aplica con rigurosidad las normas procesales de sus procesos penales, pero que tiene que relajar esa aplicación en los procesos ordinarios que conoce todos los días, para hacer una aplicación mucho más laxa, mucho más estirada de la forma en la que se producen las pruebas, de la forma en la que se alegan las cosas, y entonces este juez que está acostumbrado todos los días a hacer una cosa, termina haciendo una mezcla, una mixtura ahí de ambos procesos y termina resolviendo cualquier cosa. Lo propio pasa con los jueces de familia, con los de tránsito, con los civiles que conocen estas acciones. Así que yo sí creo que es necesario que se instale un debate serio acerca de la necesidad de contar con jueces especializados, al menos en las cortes provinciales, porque es un tema también de recursos, esto ya se ha dicho, ¿no? No se puede pedir que el Consejo de la Judicatura cree juzgados especializados en todos los niveles y en todos los cantones para las garantías jurisdiccionales, pero al menos una solución podría ser que se creen salas de jueces especializados en la Corte Provincial de Justicia. Y esto no atenta en contra de la Constitución, porque la Constitución también establece el principio de especialidad. Así que sí, es necesario eso. Es necesario reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es necesario que la Corte Constitucional, que tiene capacidad de proponer las reformas a la Asamblea, lo haga, no lo ha hecho. En ninguna de sus composiciones la Corte Constitucional ha promovido reformas a la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales. Hoy es necesario que se lo haga precisamente para que existan normas establecidas por la legislatura, por la ley, que regulen la posibilidad de prostituir, impidan la posibilidad de prostituir estas garantías. Pero también la Corte Constitucional tiene herramientas y muy poderosas, una Corte que tiene herramientas absolutamente poderosas, competencias grandes para hacer la selección, para hacer el escogimiento de los casos y, a propósito de uno de esos casos, o varios, un grupo de casos, dictar reglas de carácter obligatorio que permitan disciplinar
mientras se procesan las reformas legales o lo que quiera que sea, que permitan disciplinar a los jueces en la aplicación de estas garantías, tanto desde el punto de vista de la pedagogía que hace a través de sus sentencias, como del ejercicio de la competencia que tiene y que ya la ha ejercido del control disciplinario de sus jueces. ¿Y cuál ha sido el papel del SNAI, el servicio penitenciario? Porque de alguna manera lo están señalando que no habría generado el acto administrativo de atención a las demandas de Jorge Glass. Sí, a ver, veamos, el SNAI es una institución que a partir del descalabro que tiene la crisis carcelaria, viene de crisis en crisis y viene de problema en problema. Yo he visto que, por lo menos en la administración actual, el SNAI está tratando de recomponerse, pero también necesita recursos, también necesita capacitación, también necesita concentrarse en sus problemas fundamentales, que son mantener la seguridad, el control, la higiene y la paz en las cárceles. Y luego preocuparse también de los procesos administrativos, ¿no? Esto es importante, pero digamos, de alguna forma es llover sobre mojado, decir que el SNAI está en crisis y que no puede resolver ni dar respuesta a los problemas de la crisis carcelaria. Lo que hay que hacer es tratar de resolverlo. Pero sí, el SNAI tiene la responsabilidad por ser un caso mediáticamente importante y por el personaje que está involucrado, pero también en todos los casos, en el de Juan, de Pedro y María, de remitir los expedientes y los procesos administrativos y las carpetas donde consten todo el historial de sanciones, de infracciones que haya cometido un privado de la libertad en el centro penitenciario, para que los jueces de garantías penitenciarias evalúen y establezcan si procede o no concederles los regímenes semiabiertos o las prelibertades, para que se comprenda mejor por la audiencia. Bien, doctor. Si el SNAI falla en eso, Miguel, si el SNAI falla en eso, es responsable, por supuesto, y los jueces tienen que responsabilizarlo también, y tienen que mandarle a que cumpla sus obligaciones, y si fuera del caso, establecerle responsabilidades. Pero los jueces competentes, no cualquier juez de cualquier cantón insinuado por cualquier hijo de vecino. Bien, muchas gracias por ilustrar y atender las inquietudes de la revista de Opinión Democracia al jurista doctor Stalin Raza. Muy amable, doctor Raza, su participación. Mucho gusto, Miguel. Y que gane la selección ahora, ¿no? Sí, confiamos que clasifiquemos frente a Senegal. Muchas gracias. Pongámosle optimismo frente a esas noticias negativas. Muchas gracias al doctor Stalin Raza, jurista ecuatoriano. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la asesora jurídica de la Presidencia de la República, doctora Karen Sichel, de algunos temas de interés que ventila la asesoría jurídica de la Presidencia y también el trámite de proyectos en la Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Esto es Exa Sports. 1, 2, 3, come on. Esto es lo que necesita la selección ecuatoriana para